Garifuna American Heritage Foundation United proudly presents the Clifford J. Palacio Garifuna Language and Culture Academy Online. It's every Wednesday at 7 p.m. Pacific Standard Time, 10 p.m. Eastern Standard Time through www.lmbroots.com in the Bronx, New York, and www.radiocentroamerica.com in Los Angeles. Classes are free and for the entire family. Download the homework or handout from Facebook's Garifuna Language and Culture Academy page or from www.garifunaheritagefoundation.org. All radio programs will be recorded and archived on YouTube's GAFU channel for on-demand listening. This project is made possible in part by a grant from the Alliance for California Traditional Arts in partnership with the Walter and Elise Haas Fund and the William and Flora Hewitt and the James Irvine Foundation. Muy bien, bienvenidos a todos esta noche, bienvenidos a toda la comunidad garífuna de Honduras, Guatemala, Nicaragua, Belice y también, ¿por qué no?, a la comunidad garífuna de San Vicente, las Granadinas, que siempre están pendientes de las clases allá en las islas de San Vicente y las Granadinas. Buenas noches para el profesor Arufo Dahati Elmer Mauricio Enríquez Bermúdez, que se encuentra esta noche desde la ciudad capital de Guatemala. Espero que no esté en Livingston, pues esa tormenta que está ahí pasando por Livingston da hasta miedo. Así de que bienvenido Arufo Dahati esta noche. Y da viña guño todo Arufo Dahati. Biti guño Ronnie. Biti guño Arufo Dahati. Garaba lirguñadio, biti guño Ronnie. Biti guño Arufo Dahati. Ok, biti guño honsun agamba motu dawada watu Lamida Meriga, tausun LMB Roots o LMB Roots toma Lamida Meriga. Bueno, quem la une Ronnie hun yain na uburu wadimalo. Lari yaba hara baganali le watu gribe ari bubuga la buga. Biama hara baganali. Lendi, kunyon lendi luma wino walau biama. Lau lubafu pungyo hausun ahari bueno magadi no wati yagta. Aba ya kunyo mas lau Arufo Dahati lang verero Garifuna lu bella mabuli duala verero. Buenas noches a toda la audiencia de LMB Roots y Radio Centroamérica. Bueno, como lo ha dicho Ronnie, acá en la ciudad capital, hoy luego de una fuerte tormenta, ¿por qué no decirle un tornado la noche del lunes y ayer martes, que pasamos en Livingston, pero a Dios la gracia, los ancestros, nos encontramos bien. Y hoy una clase más, como a todos los miércoles, una hora más para poder deleitarles con lo que tenemos para poder compartir con ustedes en esta noche. Una clase diferente. Hoy tenemos para ustedes los números naturales, los números ordinales para poder compartirlo con ustedes, y otros también le llaman los números cardinales. Así que compartiremos con ustedes los números hoy. Wafari hali uma ugunye lo aguti la furinderuño número tida gen dawada watu LMB Roots tausun Lamida Meriga kunda tina lausun lira gira begeti hadan lu halig da sagu wachiri lau número 10 abo wararamu wachilo lau wing abo wararamu wachilo darandi abo wararamu. Cuando lleguemos al número 10, estaremos haciendo una pausa para que ustedes puedan preguntar por alguna duda. Llegamos al 20, al 30, por lo consiguiente, haremos una pausa para que ustedes puedan consultar algunas dudas por si surgen en el camino. Vamos iniciando así. ¿Estamos ahí, Ronnie? Estamos bien, solamente quería recordarle a la gente que está sintonizada de que tenemos puesta la lección en nuestra página de Facebook de GAFU, Garifuna Language and Culture Academy. Por favor, hacer referencia a esa página para poder seguir la lección de cerca. Muchas gracias.
Ok, estamos con los números hoy. Correcto, hoy con los números. Ya está ahí en la... Ok. Ya está ahí en la página. Ajá. Vamos iniciando así. Watatri al lado número. Luma que gararo, subudi watige la unicata. Dari disi, abo warara mula yawo si la ven, abati halgda. Ahi busehu be hasubudi rune lawon o anihila kate marede tibuidu yarati halgda. Gararo, subudi wati la unicata. 0. Aba, número 1. Biama, 2. Urua, 3. Gadur, 4. Su pronunciación correcta es Gadur. 4. Seng, 5. Sisi, 6. Sed, 7. Vid, 8. Nefu, 9. Disi, 10. Disi, 10. Cararogo o Nikata, subudi watigela unikata, 0. Cararogo, Nikata, 0. Aba, 1. Biama, 2. Urua, 3. Gadr, 4. Seng, 5. Sisi, 6. Sed, 7. Vid, 8. Nefu, 9. Disi, 10. Cararugo, Nikata, Aba, Biama, Urua, Gadr, Seng, Sisi, Sed, Vid, Nefu, Disi. Estamos con los primeros 10. Awangra lau furume tu Disi. Huti número lu gabagda dioma. Wafrende runyati ugunye abagda luma encararo dari lu timisa. Ronnie. No, claro que sí, muy importante esto de los números. Muchas personas pues se memorizan la numeración en garífuna, pero realmente es un poquito complicado si lo analizamos porque el garífuna sigue la temática francesa, la numeración francesa, como ¿verdad? Porque para decir 1, 2, 3, bueno, Aba, Biama, Urua, son números en garífuna, netamente de la lengua garífuna, pero del 4 para adelante, Gaderu, Sengu, ya son, devienen de lo que es el idioma francés. ¿Estamos en lo correcto? Sí, del vocablo. Sí, del vocablo francés. Si no surge una duda, seguimos desde el número 11 hasta el 20. Ahi bidul be la letra forma uma la letra giarati wachilo luma ya unso dari wen aba me warara mu lu giara bela halida ahi anihi lube luti halida. En este caso el número 10 lleva una doble i beriti biama gairiti la diga migiferiti liri dono disi mama disi. Dice, su pronunciación correcta es dice, es yes, dice. Lleva doble i, igual que el número 12, duso. Lleva doble u, y por ello lleva un circunflex también en la primera u, en su escritura correcta. Y creo que estamos viendo esto en la página. Esperamos que vayan siguiendo la página para que vean en la forma correcta de la escritura, que de igual forma es importante. Giara tiye harine, la columna número aba, lu harine, la birdu, bido, que wayano lau deisi, mi gifereti, biama yi, biriti yeti aba circunflex labado. Unsu, 11, dusu, 12, dusu, biama yi ula ni labano, dusu, 12, Tareisi, 13, 14, 14, 15,
15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 20 es 20, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 20, su pronunciación correcta es 20, 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aba warara mulu gyara bela wari yahi useu be hasum som kate. Abatilato y reguden y roniu. Frenamos o damos un poco de pausa para que por si hay alguna duda y para que las personas que se están acoplando de igual forma a esa transmisión en vivo. Gracias a Radio Centroamérica y a LNB Roots o a LNB Roots y Radio Centroamérica por tomarnos en cuenta para esta programación, Ronnie. Excelente, gracias profesor. Una clase muy importante el día de hoy en nuestra séptima y antepenúltima semana de esta sesión número 2. Estamos aprendiendo los números en garífuna. Muy interesante y yo creo que vamos a ampliar un poco más el tema más adelante, ya cuando el profesor ya haya dado su lección. Cuando tengan dudas o si tienen dudas, pues pueden comunicarse con nosotros en vivo y a todo color aquí al 323-898-6841 para poder dialogar o preguntar a profesor, o pueden poner su pregunta en la página de Facebook en el internet a través de Garífuna Language and Culture Academy Online. Bienvenidos y adelante, profesor. Ven Aba 21. Ven Biama 22, ven Urua 23, ven Gadra 24, ven Seng 25, ven Sisi 26, ven Sed 27, ven Vid 28, ven Nefu 29, Darandi es 30. Tarandi es 30, ven Aba 21, ven Biama 22, ven Urua 23, ven Gadra 24, ven Seng 25, ven Sisi 26, ven Sed 27, ven Vid 28, ven Nefu 29, Darandi es 30, ven Aba, ven Biama, ven Urua, ven Gadra, ven Seng, ven Sisi, ven Sed, ven Vid, ven Nefu, Darandi. Ayani lwe abalik dani ni duhan yung kiarati. Asigragidne o habrit ni latia tubana gafu. Tuviera vela la chile lu afari huma. Si hay alguna duda, pues pueden compartirla en la página de Gafu, pueden pasarla y bueno, trasladarla a nosotros y estaremos aclarándola. Gracias, profesor, y dámosle la bienvenida también a nuestra gente linda de San Diego, que siempre está con nosotros semana a semana sintonizando las clases de Garífuna. El día de hoy también le damos la bienvenida a la comunidad de Haití, la comunidad haitiana, que también tienen el privilegio de estar escuchando, pues dijeron de que se sienten muy emocionados
de que el idioma garífuna está siendo enseñado a través de las ondas esotéricas del internet, de la radio, ¿verdad? Porque ellos saben, como comunidad haitiana aquí en Los Ángeles, de lo importante que es de mantener el idioma y la cultura garífuna intacta, ¿verdad? También queremos hacer énfasis que cuando estaba contando el profesor de 30, 40, nos dimos cuenta de que para decir 40 es 2 veces 20 en garífuna. Así es de que bien, muy interesante eso. Sí. Adelante. Me gustaría recapitularlo en inglés, Ronnie. Oh, claro que sí, claro que sí. Ladies and gentlemen, this is your weekly radio show, Garifuna Language and Culture Academy online. We are live through www.lmbroots.com and www.radiocentroamerica.com. This is a weekly radio show, free and available every week, every Wednesday from 7 to 8 p.m. Today, we are reviewing the Garifuna, the numbers in Garifuna, from 1 all the way to 50. You can follow the lesson on our Facebook page, Garifuna Language and Culture Academy. We have posted the lesson for today, so you can follow Professor Elmer Mauricio Enriquez Bermúdez and learn along with us. Thank you. Adelante. Darandi Aba, 31. Darandi Biama, 32. Darandi Urua, 33. Darandi Gadr, 34. Darandi Seng, 35. Darandi Sisi, 36. Darandi Sed, 37. Darandi Vid, 38. Darandi Nefo, 39. Dian Wayne es 40. Ligaba la Lira Layano Ronnie Yete. Dian Wayne 40 es como decir 2 veces 20 en idioma garífuna. Dian Wayne es 40. Darandi Aba 31. Darandi Diama 32. Darandi Ugrua 33. Darandi Gadr 34. Darandi Seng 35. Darandi Sisi 36. Darandi Set 37. Darandi Vid 38. Darandi Nefu 39. Dian Wayne es 40. Dian Wayne es 40. Darandi Aba, Darandi Diama, Darandi Urua, Darandi Gadr, Darandi Seng, Darandi Sisi, Darandi Sed, Darandi Vid, Darandi Nefu, Luma Bianwe, Reiti Ugunye, Vid Lida Sisi Hati, Warinye número, Afarenha, Murusu Huma, Luma número Lida Garifuna, Sereme Mamuti Ageti, Sun Garina, Sun Mama Garina, a Gamba Habali, Leo Afane Behuma, Reiki Bunyole, Sereme Mamuti, Lau Sun Lida, Ganyara Bela, Lare de Rugerero, Luma Buli Dunio la Hereru Leiru, Wagucha Gun, Ome Pugun de Lau Lida, Lula Pane Lida, Lida que Gaga Murun, Gunda Twagelu, Adine Tidage, a Fancy Hatitumuri, a Fancy Titimuri, Gunda Tua Lausun Lira, Lu Agoba Daguama, Lu Aguaru Danile, Luidi Geti Anila, son Catele, Abuso Azul, Ligeti, Guarara Mube. Ahí estamos, Ronnie, si no hay alguna duda, pues seguimos con. No, adelante. Está muy interesante los números, así de que invitamos a toda la gente que todavía no se ha unido a nuestro grupo público que es gratis en Facebook, que por favor lo hagan, es completamente gratis, es Garifuna Language and Culture Academy. Lo pueden escribir en la página y nosotros lo recibimos y los hacemos amigos de este grupo para que puedan recibir las notificaciones y las lecciones cada miércoles para poder seguir la lección en vivo y a todo color
que es pues enseñada por el profesor Elmer Mauricio Enríquez Bermúdez. Adelante, Arufu Dahati. Bienwen 40, Bienwen Aba 41, Bienwen Biama 42, Bienwen Urua 43, Bienwen Gadr 44, Bienwen Seng 45, Bienven Sisi 46, Bienven Sete 47, Bienven Vid 48, Bienven Nefu 49, Dimisan 50, es medio ciento, es 50, Dimisan es 50, Bienven 40, Bienven Aba 41, Bienven Biama 42, Bienven Urua 43, Bienven Cadre 44, Bienven Seng 45, Bienven Sisi 46, Bienven Sed 47, Bienven Vid 48, Bienven Nefu 49, Dimisan 50 es medio ciento, Dimisan es 50, Bienven Aba, Bienven Urua, Bienven Gadr, Bienven Seng, Bienven Sisi, Bienven Sed, Bienven Vid, Bienven Nefu, Luma, Dimisan. Adio adiwa luma ge gararugo o nikata darilu dimisan. Gayara titi watati wa nehu luma ge gararugo darilu dimisan afrenderena abagda wa afrenderena abagda lida garifuna yana ti watati nehu lida garifuna abati aria hanen lida tubana gafu reiti wale aba niri da hali lida garif na aba alini lida chumaga o sibanyulo adia humamu yen loba yen ani lida número kararugo nikata aba piama urwa kadr seng sisi sed vid nefo Disi, Unsu, Tusu, Tarisi, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 Aba, 20 Piama, 20 Urua, 20 Gadra, vem Seng, vem Sisi, vem Sed, vem Vid, vem Nefo, Tarandi Aba, Tarandi Piama, Tarandi Urwa, Tarandi Gadra, Tarandi Seng, Tarandi Sisi, Tarandi Sed, Tarandi Vid, Tarandi Nefo, Bienven Aba, Bienven Biama, Bienven Urwa, Bienven Gadr, Bienven Seng, Bienven Sisi, Bienven Sed, Bienven Vid, Bienven Nefo, Dimisan. E do renhon, o aprende a bagda lida garifuna, aprende a banha, bunda o atige la ulida, de lube wadigne, lu warufu dani, de wasubuti, on wasani, on wapaseno, on apel wati awa mamonata, prende a mama e wareru, mapuli do alamuga, garifuna, la diga, a minha lida que dimori fei duali, a buteruti wati lu, la fei di runwa le lamu le fei diwali le lida haga chansi na
Aruf Datina, Aruf Dani Guerrero, Datiga Mama Abacate Viva Tilira. Así que ahí estamos, Ronnie, con la numeración de 1 a 50. Si surge alguna duda, estamos a la orden. Sí, gracias por sintonizarnos a toda nuestra audiencia linda que están, los que no están viendo el partido, pues están aquí aprendiendo los números en Garífuna. No se olviden que todas las lecciones que aquí se pasan en vivo son grabadas y se ponen a través de la página de YouTube de Gafu Channel, el canal de Gafu, para que ustedes puedan seguir las lecciones. Si es que se la pierden en vivo, pueden siempre escucharlas a cualquier hora, desde cualquier lugar, a través de la página de YouTube. En YouTube está bajo el nombre de Gafu Garífuna. Ahí pueden escuchar todos los videos, porque los ponemos en el formato de video para que puedan ver la lección y al mismo tiempo seguirla con la grabación del audio que recibimos a través de Radio Centroamérica y de lmbroots.com. Así es de que una tremenda lección, muy importante saber los números, pues es de uso diario para ir al mercado, para ir a divertirse, para ir al club, para hablar con un amigo, ¿no? Siempre se utiliza la numeración a diario. Así es de que, gracias, Aruf Dahati. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora, ya que yo creo que ya ha terminado la lección de los números muy rápido? Sí, tenemos ahí los números ordinales del 1 al 10 en singular. Número afile Howati, Luma que Lumeti, Darilu Disi. Correcto, adelante. Wafarin Hali Le Humabe y Reiti Wele. Furumieti, primero. Lipiama es segundo. Lurua es tercero. Ligadr es cuarto. Liseng es quinto. Lisisi es sexto. Lised séptimo. Livid octavo. Linefu noveno. Lidisi es décimo. Furumieti primero. Lipiama segundo. Lurua tercero. Ligadr cuarto. Liseng quinto. Lisisi sexto. Lised séptimo. Livid octavo. Linefu noveno. Lidisi es décimo. Estas numeraciones son los números ordinales del primero al décimo en singular. De hecho, en idioma garífuna me tocará explicarlo de igual forma. Lida garífuna número afile y howati lumaye furumeti darilun lidisi. Lida Kesilen, Diara Tiwadini, que Guayano lo Frumeti, hablamos del primero. Libiama, segundo. Lurua, Lida Rigin Lurua, Abo Guayusruni. L, Luma, U, Arito Gumay Liwadin, el Ani Urua. Lida Tilibiri, Abo Yusun Ligadra, Liseng, Lisisi, Lised, Livid. Linefu, Lidisi, número afile Howati, Lumage, Furumieti, Darilun, Lidisi, Lida Garífuna, números ordinales del primero al décimo en singular. En idioma garífuna se compone de la siguiente forma: Walachrugu, Lau, Furumieti, primero, Lipiama, segundo. Lurua, tercero. Ligadr, cuarto. Liseng, quinto. Lisisi, sexto. Lised, séptimo.
livid, octavo, linefu, noveno, litisi, es décimo. ¿Válido, No, estamos bien, todo bien, muy interesante la forma en que se forman los números cuando estamos hablando de primero, segundo, tercero, anteponiendo la letra L al número, ¿no? Muy interesante, yo creo que esto es de observar para toda la gente que está sintonizando en vivo y a todo color la clase de hoy, en la cual estamos aprendiendo no solamente los números naturales del 0 al 50 en idioma garífuna, sino también ahora nos estamos aventurando para aprender también, asimismo, cómo se forman los números, vamos a ver, ordinales, los números ordinales en singular, del 1 al 10, el primero al décimo, en idioma garífuna. Adelante, Arufudahati. Sí, excelente explicación. Hacía referencia ahí que exceptuando el tercero, es que se antepone la palabra o la letra LI, ligadr, liseng, exceptuando el tercero es LU, lurua, y el primero que es FU, furumieti. De ahí las demás se le anteponen, estamos hablando de desde la número, tenemos la número 2 y de la 4 hasta el décimo, Correcto. Luma que ligadre, darilu lidisi, la usunti lidiama. Aba lichugu lubarage, LI, o sea, ya te voy a no hablar L, Luma gagi lidiama, ligadre, liseng, lisisi, lised, livid, linefu, lidisi, Luma furumeti. Número, leliri bem, lida garifuna, número, afile hoati, luma ge furumieti, dari lu lidisi, lida garifuna, labu guariziti, lia número, afile hoati, luma ge furumieti, dari lu lidisi, lida garifuna, le labu guariziti, lida tichumago, asibanyolu, diarati vayano al lago, números ordinales del primero al décimo en singular en idioma garífuna. En las singulares se le antepone LI, quedamos claros. Hoy tenemos también para compartir con ustedes, Yara Tige Wafani Anhuma, Yati Wafani Anhuma, número afile hoati luma ge furumeti darilu lidisi labu guarug lau atatira gleiti. Podemos compartir con ustedes los números ordinales del primero al décimo en singular, pero con la inicial ti. De igual forma como el anterior, tenemos el segundo, y desde el cuarto al décimo compartiremos con ustedes. Wafani hali humaita. Furumieti, abalaredero. ¿Escuchaba algo ahí, Ronnie? No, adelante. Furumieti, abalaredero, kiembu alewalive lubarage, furumieti. Tibiama, abalasansir, ulebu aba, libiama. Turwa, lebu awalive furumie, lurwa. Tigadere, lebu orive en lubarage, ligadre. En abalichu lubarage ti. Furumieti, tibiama, turwa, tigadre, tiseng, tisisi, tised, tivid, tinefu, luma titisi. Furumieti, primero, siempre singular. Tibiama, segundo. Turwa, tercero. Tigadr, cuarto o cuarta. Tiseng, quinto o quinta. Tisisi, sexto o sexta, sí. Tised, séptimo, séptima. Tivid, octavo, octava. Tinefu, noveno o novena.
Tidisi, décimo o décima. ¿Alguna pregunta, Ironi? No, ¿Algo que bien, deseen compartir o para ampliar? Sí, no, yo creo que estamos tratando de procesar toda la información porque es bastante números de aprenderse y aparte de eso, pues los números ordinales del primero al décimo, que es también un poquito complicado, pero se puede aprender poniéndole alma y corazón. Furumieti, libiama, lurua, ligaduru, lisengu, lisis, lisedu, liwidu, linefu, lidilisi, lidisi. Ahí está. Lidisi. Me gustaría que compartiera también con la audiencia linda que nos está sintonizando a estas horas de la noche, ya con las iniciales T, exceptuando el primero y el tercero. Correcto. What we're learning today is we are learning how to say first, second, third, fourth, fifth, sixth, all the way to 10th in Garifuna. It's very interesting how, to the exception of the first number, which is first, second, third, all the way through 10th, you have to use the letter L in front of the number in Garifuna to be able to make it second, third, fourth, fifth. For example, Libiama is second, Lurua is third. So you're using the word Urua, which is 3, and you just put the L in front of it, and that makes it a third. Third, Lurua. Fourth, Ligaduru. Gaduru, Ligaduru. Fourth. Fifth, Lisengu. Sengu, Lisengu. That means fifth. So it's very interesting how we are learning the ordinal numbers from 1 all the way to 10. Also, in singular, let's see, Furumieti, which is first, Tibiama, second, Turua, third, Tigaduru, cuarto, fourth in English, of course. So these are the ordinal numbers in, let's see, I'm trying to translate as I read the lesson. So these are the ordinal numbers from 0 to 10, from 1st to 10th in singular. So that means you have to use a letter T in front of it. If it's a letter L, it's also singular. Let me see. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre usar la L anteponiéndola al número y también si se usaría la letra T? ¿Cuál es la diferencia, profesor? En la T estaríamos hablando de situación de género. No sé cómo explicarlo precisamente. Okay. Le digo, no, Tinefu, lo puedo aplicar para ella y lo puedo aplicar para él. Déjame traducirlo al inglés. So, this is the explanation given by Professor Elmer. If you are referring to an article that you have to say how many, if it's the first, the second time, referring to the gender. If it's male, you would use the L. To say first, to say second would be libiama. But if it's a female, which is the gender for a female, then you would use the T. Tiaba. Libiama, tibiama. So I hope you understand. So L is for the male gender and T is for the female gender. That's how complicated Garifuna is. It's just like Spanish as far as gender differentiation is concerned. Adelante, profesor. Gracias. Excelente. Gracias ahí por la recapitulación ahí, Ronnie. Sereme. Furumieti, tibiama, Turua, Tigaduru, Tisengu, Tisisi, Tisedu, Tiwidu, Tinefu, Tidisi. Voy a seguir ali un ejemplo, Reitiguele. Anihaba wan muañi dono, o lenwi instrucciones. Realice 6 ejercicios utilizando los números ordinales en idioma garífono, en singular con las iniciales T.
y luego tradúzcalos al idioma español. El ejercicio 0 te servirá de ejemplo. Tiania, por ejemplo, vamos a tiye wafani hanihuma, riticuño le, tita, tawado watu, LMB roots, tausun lamida meriga. Tipiama, garudia, naganiha, lu, nalija, uguñe. Tipiama, garudia, naganiha, lu, nalija, uguñe. Agamba umetia, ejemplo leni duhinyo. Aba law aba eresu reitin a wo serunyen número a file howati law atatria glein ti tipiyama garudia naganiha lu nalija uguñe. Estamos empleando el ejemplo o el ejercicio 0 para poder compartirlo con ustedes en esta noche. Vamos a la traducción. Estamos empleando los números ordinales con la inicial ti o anteponiéndole la TI. Ti. Es el segundo libro que compré para leer hoy. Es el segundo libro que compré para leer hoy. Tibiama, Garudia, Nagaña, Luna, Lija, Uguña. Traducido literalmente, es el segundo libro que compré para leer hoy. Ahí tenemos una oración con el ejemplo, Ronnie, para la audiencia linda que nos tiene la paciencia de dejarnos ingresar a la intimidad de sus hogares. Sí, lo voy a explicar en inglés. So what we're doing now, we are doing an exercise where we use the following sentence. Tibia ma garudia naganiha lu nalija uguñe. This is the second book that I have read today. This is the second book that I have read today. Tibia ma garudia. So you are saying first the second, and then Garudia is book. Naganiha, lu, that I bought. Let's see. That I bought. Lu, nalija, uguñe, that I have read today. This is the second book that I bought that I've read today. Adelante, profesor. Gracias. Haliati wosere número a file howati la watati regleiti lida eresule ni duhenyo. Haliati wosere número a file howati le labu wariti la watati regleiti lida eresule. ¿En dónde estamos utilizando los números ordinales anteponiendo el latín o con anteponiendo el latín en esta pequeña oración? Estamos utilizándolo donde dice tipiama. Esta es la que tienen que subrayar ahí en las notas, que luego Ronnie se las colocará. Tipiama, Garudia, Nagaña, Luna, Lija, Uguña. Es el segundo libro que compré hoy, que compré para leer hoy, literalmente. Es en la primera palabra, tibiama, es ahí donde nos está jugando los números ordinales con anteponiéndole la ti, o sea la ti. Tibiama, Garudia, Nagaña, Luna, Lija, Uguña. Ahí estamos con el ejemplo de esta oración y creo que está clara, pero si hay alguna duda, estamos también para servirles. Anita, Idioma ejemplo, la waba eresu le wadigbe, lau atatregle ti, lau número, afile goriti, labu goriti, lida garifuna. Kiara tige, wichu waba ejemplo, lau eresu, lau gyaba eresu le, wachru be yati wafani anihuma, lau atatregle li, li.
furumieti weyasu nidi labuga. Furumieti weyasu nidi labuga. Por primera vez fui a Livingston. Esto es tiempo pasado, o es la primera vez que fui a Livingston. Furumieti weyasu nidi labuga. Por primera vez fui a Livingston, o por primera vez fui a la buga, o también puede quedar es la primera vez que fui a la buga. ¿Alguna duda de esta, Ronnie? También tenemos ahí en los números ordinales en singular el ejemplo de esta pequeña oración. Sí, solamente cabe notar e indicar a nuestra audiencia linda de que en la escritura del garífuna siempre se antepone el verbo, que es primero, ¿no? Primero, viajé, o sea, fui, weyasu, furumieti, weyasu, nidi, weyasu, nidi labuga. Nidi labuga. Por primera vez fui a Livingston. This is the first time I went to Labuga, Livingston. This is the first time I went to Livingston. So it is verb, subject, object. Verb, subject, object. Furumieti weyasu nidi labuga. And that's how you write Garifuna. Adelante, profesor. Okay. Tie wayano lau número a file howati luma ye furumeti dari lutisi lo kibe wala lida garifuna aquí bedoa lida garifuna. Números ordinales del primero al décimo en plural en idioma garífuna, anteponiéndole la letra HA y se lee ja, ¿no? Quedamos con ustedes que juntos la H con la A en idioma garífuna se lee ja, y es la quinta consonante en el idioma garífuna. Es la sexta consonante en idioma garífuna. Para recapitular y para recordarles, lugarito va a venir ligali tengue, lebu timuren, ligali sisiben, lebu timuren, lida garifuna, ha, ligabati wosera, huelen, lugaya bela, guayusun lida número, afile hoati, lomage, urumiati darilu lidisi, lo gibe wala, lida garifuna, o lu woserani, lo la kipe toguagde, lida garifuna. Arito wa umali lari gila warihine weligia liuma tetimure lida garifuna abo wangu yogu lidon libunya timure lari libunya timure abo warihine lebu timure lida garifuna ben ba che cha te da aba ke warihine f pa ke ga h leo que vayan a reti huelen, aba la lijo ja, italian lo la lijo ha, ka, abo es ni ka, l la, m ma, n na, ñ, ña, p pa, r ra, s sa, t ta, w Juan, tomati ya, abati la liho sube, pa, cha, da, fa, ga, ha, leo que vayan ahorita huele ha, y también lulani uno lu, que guayano allá, abo guayizo ni jota, luma, ha, amaliki h, luma, la piri du no abo guayizo ni h, luma, lu di guayano abo guayizo ni jota, luma a, abati lona bu, abati la rengu no lo aguhan, ka, la, ma, na, nya, pa, ra, ta, wa, ya, abati wayano halo ulira, itra, watatribe apani ahuma, tita dawado watuto,
la usun lida tubana gafu hamaru warihni arito guamoti arenga nani hunke sun la le waribe la hudu balawu ligati la hudu nyalubei ha onriti wele ani wafani halige huma lida numero afile howati lumaye furumeti dari ludisi lula gibe dogo gibe wala lida garifuna. He explicado que por ejemplo en las consonantes está la palabra ja. Entonces todo lo que hemos visto pues nos está sirviendo para algo y tiene relación. Por eso es de que tuve que hacer el retorno para la primera clase para que se pueda denotar que todo lo que hemos visto pues nos está sirviendo para algo. Y hoy hace referencia a esto, no me dejarán mentir. Hoy anteponiendo la ja en los números ordinales del primero al décimo en plural en idioma garífuna, exceptuando el primero. Furumietia, Habiyaman, Hurwa, Hagadr, Haseng, Hasisi, Hased, Havid, Hanefu, Hadisi. Furumetia, primeros. Habiyama, segundos. Hurwa, terceros. Hagadr, cuartos. Haseng, quintos. Hasisi, sextos. Hased, séptimos. Havid, octavos. Hanefu, novenos. Hadisi, décimos. ¿Alguna duda que pueda surgir ahí, Ronnie, o algo? No, muy interesante, profesor. Gracias. Tremenda clase para el día de hoy. Así de que tenemos mucho que repasar, audiencia linda. Favor de anotar de que en la lección que puse hoy hay que agregarle la letra S a la traducción en español, porque dice primero, pero es primeros. Frumietiña. De primero hay que agregarle la S nada más para decir primeros, segundos, terceros, cuartos y así sucesivamente, como lo indica la palabra en garífuna. Furumietiña, Habiyama, Urwa, Hagaduru y así sucesivamente. Muchas gracias por la lección de hoy, profesor. Vamos a regresar. ¿Y qué nos espera para el próximo miércoles, que es el último día de las primeras 8 semanas? ¿Qué esperamos para el próximo miércoles? Bueno, a lo mejor fallamos un poquito con la planificación, no nos alcanzó el tiempo, pero bueno, formularemos ahí para el próximo miércoles. Tenemos, por ejemplo, en los primeros 30 minutos, podemos platicar respecto a los nombres de los instrumentos musicales en idioma garífuna. Esta es área de música. Tratamos de estar un poco completos para la enseñanza, a modo de que podamos compartir muchas cosas. En ejemplo, este día nos tocará el nombre de los instrumentos musicales en idioma garífuna: Liri, Jamege, Gugarinagu, Lujáfaro. Entonces estaremos ahí aplicándolo para los segundos 30 minutos. Veremos también entre la semana y estaremos enviándolo, ya que nos faltaron unas líneas ahí. Entonces lo agregaremos para ustedes en los segundos 30 minutos. Guayano avalua uliri, Jamege, Gungarinagu, Lujáfaro. Allá nos megue Kala Uyano, Leo Seruabe, Luka Validage, Hamege Gugarina con Lu Gayara Vela, Hafarune, Amu Buena, Luyeri, Uyan. Entonces estaremos ahí explicando, dando una bonita explicación sobre los instrumentos musicales y para qué género de música se utilizaba. Son naturales de igual forma, entonces estaremos dándole esto, impartiéndolo con ustedes, si Dios así lo permite, el próximo miércoles. Excelente, profesor. Muy buenas noches y muchas gracias por tremenda lección el día de hoy en esta 7ª semana. Feliz noche.
Ayo. Ok, familia, vamos a despedirnos de la clase el día de hoy y gracias al profesor por tremenda lección el día de hoy. On behalf of Garifuna American Heritage Foundation United, we thank you for joining us tonight to the Clifford J. Palacio Garifuna Language and Culture Academy online. Don't forget, tune in every Wednesday at 7 p.m. Pacific Standard Time and 10 p.m. Eastern Standard Time through www.lmbroots.com in the Bronx and www.radiocentroamerica.com in Los Angeles. Classes are free and for the entire family. Download the homework or the handout from our Facebook's Garifuna Language and Culture Academy page or from www.garifunaheritagefoundation.org. All radio shows are recorded or archived for your online demand. So you can find it on YouTube's Gafu channel anytime, 24/7. This project is made possible in part by a grant from the Alliance for California Traditional Arts in partnership with the Walter and Elise Haas Fund, the William and Flora Hewitt, and the James Irvine Foundation. Higa bonito, higa bonade, higa bo mama, higa bo dada.